Hoy por hoy, la animación como un medio de expresión artística cuenta con un respeto de parte del gran público mayor que el que ha tenido en toda su historia anterior. Y no hay un día en el que millones de espectadores de todas las edades, culturas y lugares del mundo se sumerjan en las más variadas experiencias que los dibujos animados pueden ofrecer. Pero en esta vida nada es gratuito. A cambio de todo ese respeto, los distintos realizadores tienen que poner esfuerzo necesario de su parte al presentar historias contadas de un modo original. O quizás las viejas historias de siempre, pero desde un enfoque personal, acompañándolo con un tipo de animación acorde a los temas que toca mostrar, para así dar un mensaje trascendente y relacionable con nuestras vivencias como sociedad e individuos, a través de los vaivenes de personajes memorables. Y bueno, 200 años después del invento de la primera máquina diseñada para crear animación, el Zootropo, ¿cuáles son los 100 mejores dibujos animados de la historia? ¿Cuál es el mejor? Para responder esa pregunta, vámonos a Argentina. En 1917, repito, 1917, cuando toda la animación del momento se reducía a cortometrajes de unos pocos minutos, un incansable soñador realizó 58.000 dibujos a través de los que compuso la primera película animada de toda la historia, El Apóstol. Este visionario e incansable artista era Quirino Cristiani. Lo que estaba haciendo era una valiente crítica política al en ese entonces presidente de su país, Hipólito Yrigoyen. Entonces hice un dibujo de Yrigoyen y frente suyo uno de su ministro, los dos mirándose frente a frente, José Camilo Croto. Empezaron a mover las piernas y se fueron acercando hasta que se dieron un abrazo y ya estaba el movimiento inventado. Había inventado el dibujo animado en sus comienzos. En el año 2008 se encontraron, después de casi 100 años de estar perdidas, las partes faltantes de la película Metrópolis, del director Fritz Lang. Durante casi más de un siglo también, la película Juana de Arco, del gran director Karl Theodor Dreyer, también estuvo perdida hasta que fue encontrada en el almacén de un sanatorio mental. No perdemos la esperanza en que, después de todos estos años, podamos volver a encontrar este clásico en alguna biblioteca olvidada para poder revivir un pasado que necesitamos recordar. And the birds of prey too. Fido! Todo amante de la animación tiene que conocer la historia de La princesa y el zapatero, una película que tardó casi 30 años en hacerse y en cuya realización están todos los ingredientes de la más culebrera telenovela que Richard Williams tuvo que soportar al querer hacer lo que él creía iba a ser su obra definitiva. Y todo esto incluye la pérdida repentina de los derechos de la adaptación que originalmente estaba haciendo y en la que se basaba su trabajo, y que le obligó a repasar todo el proceso de realización desde cero. La lucha constante por buscar productores que le financien, la renuncia de trabajadores de la animadora que estaban con él,
que después irían a buscar chamba a los competidores que se enterarían vía chisme de lo que Williams estaba haciendo, de las ideas que él desarrollaba, siendo este el indirecto origen de la película Aladdin de Disney, que se estrenaría en 1992 y que se llevaría toda la atención adelantándose y haciendo ver a la primera película como una copia. Mencioné además las dificultades para conseguir quien le financie la película. Richard finalmente consiguió que Warner Brothers, a mediados de los 80, financiara su película, aunque poniéndole un plazo para terminar, el cual no cumplió, haciendo que se le retiraran todos los derechos de la obra en la que había estado volcando los esfuerzos de más de 30 años. Con todo esto, al final, la película ni siquiera llegaría a estrenarse en cines, sino que fue vendida como el regalo de una caja de cereal. Sin duda alguna, es un amargo recordatorio de que la animación, pese a su belleza artística y su poesía en movimiento, nunca ha dejado de ser lo que es, un negocio riesgoso. Con todo y eso, esta película nos ha regalado algunas de las secuencias más complejas, intrincadas y meticulosas de la historia de la animación. Otra historia fascinante de esta producción son las sucesivas restauraciones. Verás, la producción, por lo que pudimos ver, fue tan caótica que, como es de esperarse, hubieron escenas eliminadas y material que no se hizo público. Y es cuando viene un artista, el animador Jared Wilkris, a conseguir y recolectar ese material perdido, para hacer un nuevo montaje que se acercase a la visión original de Williams. Esto ocurrió en el año 2006. Aunque fue añadiéndose más material en las ediciones de 2008 y 2013. Si todo este relato te pareció tanto o más fantástico que todos los prodigios que se muestran en la película que al fin podemos ver de Williams, no te rías, porque pronto conoceremos al capote del aclamado animador Ruby Monstein. Esta película no ha tardado 28 años en producirse, sino 45. Y esta es una canción sobre una ballena. No. Es una canción... John Kricfalusi es el creador de Ren y Stimpy, y las batallas que tuvo que hacer con los ejecutivos de Nickelodeon, quienes estaban preocupados por la violencia, la locura y libertinaje que su autor estaba introduciendo en una serie que se supone era para niños. Esto nos pone la piel de gallina. Y barnicen sus callos. No es nada especial. Miren esto. Si este es el resultado final de cómo terminó siendo la serie, solamente Lucifer sabe qué hubiera pasado si le hubieran dado el control completo sobre su obra. Con todos los ejecutivos al final de la segunda temporada botaron de una patada a Kricfalusi de su propia creación, y por otras 3 temporadas más teníamos entre manos una cosa que el propio Nickelodeon nunca terminó de entender completamente, y se marcó un declive que acompañó a la serie hasta su final, aunque dejando a muchos con un recuerdo difícil de borrar. Había una vez un científico que pierde a un hijo en un accidente automovilístico, y como es incapaz de superar su despedida, decide construirse un nuevo hijo. Sin embargo, no tarda en darse cuenta de que este nuevo ser no es su reemplazo, y decide abandonarlo, para que otro doctor, el técnico Chanumisu, vea en esta creación un potencial de experimentar las emociones humanas. Existe una polémica acerca de cuál fue el primer anime televisivo emitido en Japón. Al revisar muy antiguos archivos de programas emitidos en las cadenas NHK y Fuji Television, saltan 2 títulos.
Otoi Manga Calendar, también conocido como Eastern History, una animación educativa sobre la historia universal, que se emitió entre 1961 a 1964 y el que hasta ahora ocupa el primer lugar como el primer anime de la historia, al menos el que se produjo para la televisión. La historia antológica de los 3 cuentos. Poemas hechos por Shinji Miyakawa, emitido en una fecha desconocida en 1960. Pero más allá de estos detalles, nadie niega quién carga a sus espaldas el peso de ser el fundador de una revolución que ya a estas alturas es difícil de cuantificar. Astro Boy, adaptación del manga de 1952 hecho por Osamu Tezuka, ambientado en una gran metrópolis tecnológica del grandioso 2003. ¿Estás siguiendo esta explicación porque estás esperando que yo te recomiende el primer anime, ese que se hizo en 1963? Ese cuya calidad de animación dejó insatisfechos a la mayoría de los que participaron en producción. Pues este fue el pionero, pero curiosamente el mismo año en el que está ambientada la historia original, se hizo otro gran homenaje. En el año 2003 se vuelve a hacer otra versión de Astro Boy, que gira en torno al conflicto que tienen los habitantes de la ciudad de si deben aceptar entre ellos o no a las máquinas. Después de las 2 guerras mundiales que asolaron Europa y Japón, es curioso en medio de un paisaje literario rodeado de pesimismo sobre el futuro, ver a un autor mostrar una visión un poco más esperanzadora sobre el porvenir, en el que si habrá desafíos, puede ser, pero podemos sondear los obstáculos si tenemos la voluntad y responsabilidad de no empeñarnos en cometer los mismos errores. En la década de 1960 y también en la de 1970, un inmenso monstruo alzó su gran cabeza y logró algo que es imposible de alcanzar hoy por hoy. Tan solo imagínate un consorcio comercial que logre 80% del control de toda la animación televisiva. Difícil de creer, ¿no? Y más en una época actual de internet como la nuestra. Pero en aquella época, Hanna-Barbera logró esto gracias a la producción rápida que podía permitirse, por los bajos costos de la animación limitada, por lo que podía sacar más productos de forma más rápida, aunque eso sí, tenían que ir acompañados de ideas y conceptos con cierto gancho. Desde aquí nuestro saludo y respeto a tantos héroes mexicanos anónimos, que trabajaron para Hanna-Barbera, cuya mano de obra más barata que la estadounidense nunca fue reconocida de la manera en que deberían. Eran pues animaciones muy simples, sin demasiadas pretensiones. Hacer reír y pasar un rato, nada más. Y aquí empiezan los problemas. Una regla no escrita en la historia del arte dice que cuando no tienes dinero para hacer que una animación se vea bien, pones el esfuerzo en otros aspectos, como el diálogo, los personajes carismáticos o el diseño de personajes. Hanna-Barbera merece sin discusión un lugar en la historia de la animación por sus aportes a las técnicas hechas para televisión. Pero es claro que el tiempo no ha tratado bien a la mayoría de sus trabajos, que ni tienen buena animación ni tampoco pretensiones que pudiera decirse elevadas. ¿Todos sus trabajos son así? ¿Y qué tal si hubiera uno que pudiera ser representativo? Un trabajo que represente todo lo mejor de Hanna-Barbera. Hay quien dice que el lugar que debería ocupar ese trabajo sería El fantasma de la bruja de 1999. Tal vez. Aunque sin duda más merecedor de ese puesto sería Scooby-Doo Mr. Incorporate, en donde vemos a nuestro grupo de viejos conocidos desde un nuevo ángulo, completamente inesperado. ¿Por dónde empezar? Tenemos a nuestros viejos conocidos de siempre, Shaggy, Scooby, Velma, Shine, enfrentados a una amenaza que no terminará en un episodio, como desde hace 40 años nos tiene acostumbrado esta franquicia, sino que durante 50 episodios de la saga, con muchos riesgos y fatalidades, cuyas consecuencias serán permanentes. También tiene un desarrollo de personajes y muchas cosas que Hanna-Barbera nunca creyó que fuera necesario incluir en sus series. Ya a este punto como franquicia no sentían que tuvieran nada que perder. Y ahora sí se pudieron experimentar. Y el resultado terminó siendo lo mejor de ambos mundos. Toda la historia y nostalgia que traen consigo personajes con los que nuestros abuelos o nuestros padres se han divertido durante horas, junto a muchos conceptos que las series modernas en lo que respecta a escritura entienden como lo necesario para presentar una propuesta interesante.
Vivian Medrano, conocida por su alias Bixie Pop, ha plantado una semilla que hasta ahora no sabemos qué repercusiones y consecuencias tendrá. Después de muy sonados fracasos en la financiación independiente de obras de artistas que quieren seguir su propio rumbo, como fue el infame caso del anime Underdog, o el desastroso regreso de Kricfalusi que ya hemos mencionado en este conteo, tantos años de pérdidas, tantos años de fiascos en las plataformas de promoción de contenido independiente como Kickstarter, nos hicieron de verdad perder la esperanza con que la financiación independiente de obras de animación sea algo posible. Entonces viene Bixie Pop a plantar, a mostrarnos de que esto no solo es posible, sino que un artista independiente puede mover todo Internet. Las repercusiones de su trabajo todavía se ven y todavía no se han explorado en su máxima medida, a través de sus principales obras. Sin embargo, no todo es color de alegría. También está el riesgo. No nos olvidemos que en la década de los 70, Hollywood aprendió de sus errores y empezó a carroñar a los nuevos directores, absorberlos como una siniestra esponja para hacerlos parte del sistema. Y tuvimos algunos clásicos de la cinematografía, tuvimos algunos clásicos del cine, es cierto, pero luego este carácter independiente se fue perdiendo. En la década de los 90, las disqueras británicas obtuvieron sus mayores éxitos consiguiendo y contratando artistas de disqueras independientes. Yo simplemente espero, dentro de mi muy modesta ilusión, tal vez ingenua, que los artistas independientes deben mantenerse independientes. De todos modos, esta semilla todavía no ha dado sus frutos y todavía nos quedan muchas cosas increíbles por delante. Je vais finir ma vie à Tombouctou, la beauté par les machines à clous. Moi je veux être fait triplement fripé, fripé comme une triplette de Belleville. Swinging velvet rendezvous, marathon dancing doom de doom. Badou cancan ballet à vous, oh belle swinging rendezvous. Swinging velvet rendezvous, marathon dancing doom de doom. Badou cancan ballet à vous, oh belle swinging rendezvous. Perla, la parte empática y educadora, aunque también demasiado detallista. Amatista, la parte juguetona y voluntariosa, pero también algo descuidada. Y Garnet, el brazo fuerte. Not cool. Aunque a veces demasiado reservada, incluso... Perdón, jugando con espadas. Están sangrando. Oh no, están muertos. No vuelva a llamar. Son una encarnación entre las tres juntas de la madre perdida de Steven, y un recuerdo del sacrificio que ella tuvo que hacer para que él conociera la luz de la vida. No muchas historias entremezclan mensajes familiares con un ambiente de ciencia ficción en medio de una de las construcciones de mundo que dirían los escritores más impresionantes y vastas que hayamos visto en la década 2010-2020. Antes de continuar, apartemos algunas cosas obvias. Hay que admitir que esta obra estaría mucho más alto en este top si no fuera por cierto apresuramiento en su final que dejó un agrio sabor de boca en muchos de los seguidores, además de no expandir ciertas ideas que podrían haber dado mucho más si se las hubiera explorado. Con todo, es innegable sin embargo que esta serie nos ha regalado muchos grandes momentos. Ha tomado la premisa de construir buenos personajes femeninos en series infantiles y ha dejado la vara bastante alto para quien quiere retomar esa idea. Tanto así que el mundo que nos ofreció Rebecca Sugar,
aún puede expandirse en videojuegos, novelas gráficas y otros medios. No por nada, quien le dio seguimiento a esta serie sabe que entre 2015 y 2017 Internet era un hervidero de teorías que pocas veces se había visto con anterioridad. De ahí también se entiende el nivel de expectativa, así también como el de decepción, lamentablemente. Dos palabras definen esta serie: sexo y experimentación. Pocas veces hemos visto un experimento narrativo tan atrevido como este. En una época donde la variedad es la norma, las hermanas Anarchy rebosan rebeldía y su eterna búsqueda de libertad como mujeres para tomar sus propias decisiones. En medio de una sociedad completamente consumida por su hedonismo y su incapacidad a la hora de enfrentar a los demonios que son la materialización de sus propios pecados. Y la acosan de vez en cuando, y al que las hermanas tienen que ponerle un freno. Muchas veces un punto débil que ha caracterizado las obras de Gainac consiste en no tener mensajes consistentes, pero en esta obra, sin embargo, bajo su apariencia infantil y caótica, se esconde un mensaje feminista bastante camuflado. Los estudios de animación soviética Soyuz se han hecho legendarios por la meticulosidad de su animación. Y por ese entendimiento de los cuentos de hada europeo que suelen contar, porque si bien quizás para un espectador moderno un tanto más cínico la sobrecarga de elementos mágicos tal vez sea algo que lo encuentre repelente, pero en estos casos los prodigios siempre se muestran con una aura de sugestión que tristemente muchos autores modernos no tienen ni idea de cómo abordarlo. Sin duda alguna, cualquier amante de la animación que no conozca este estudio ganará mucho adentrándose en esta parte de la historia de la animación mundial. La accesibilidad de programas informáticos ha hecho que la tarea de generar animaciones en 3D se haya facilitado grandemente en estos últimos años, con el abaratamiento de las tecnologías necesarias, hasta ponerla al alcance de compañías medianas, y no solo de megacorporaciones como hace 20 años. Todo esto hace que cualquier persona que tenga suficiente interés pueda echar mano de diversas herramientas informáticas, como por ejemplo Blender, que puede funcionar en una computadora de 2 o 3 GB de RAM y un procesador de 2 GHz al menos. Y no solo eso, sino que estas mismas herramientas, que aunque no siempre tienen una interfaz tan intuitiva, tienen apartados especializados hechos para producir distintos efectos según lo necesite el trabajo, como el agua, la nieve y otros efectos. Quienes produjeron el show que vamos a abordar en este momento, sin embargo, no contaban con esa suerte. Tenían que inventar las herramientas justo antes de usarlas, para poder mostrar en pantalla lo que aspiraban. Si bien es cierto que en este mismo puesto podrían estar otros grandes precursores de la animación 3D, como la primera serie que fue hecha completamente por computadora, como Reboot, o los trabajos de Eckhart Moll, Guerra de Bestias se distingue de ellos porque, junto con ellos, destaca también porque tiene una historia básica, sí está bien, que a 20 años de haber sido hecha, todavía se mantiene. Al mismo tiempo que la casa productora que está financiando tu proyecto no deja claro qué clase de mundo quiere proyectar. Una de las anécdotas más interesantes es que los guionistas de la serie no sabían si la historia ocurría en la Tierra o no. Entonces, al no saber esto, y al tener que esperar la respuesta de los productores, se les ocurrió una idea muy interesante. En este mundo existen 2 lunas. Si este mundo es la Tierra, entonces entenderán una forma de deshacerse de esa luna que sobra. Y si este es un planeta diferente a la Tierra, entonces esta segunda luna se va a mantener. Esta clase de ingenio lo veremos a lo largo de toda la serie y es una de las claves ocultas del show. Personajes bien caracterizados, un intento constante de nunca caer en el status quo y en resumen, una vuelta de tuerca a una franquicia otrora poderosa que ya en el tiempo en el que estaba siendo producida esta serie ni siquiera parecía tener rumbo.
¡Wow! Eso fue realmente intenso, caramba. Entonces, con todo lo que hemos visto acá, hemos visto los 10 primeros ejemplos de esta lista de 100 animaciones históricas. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, los trabajos que hemos visto hasta acá destacan porque, como lo diría la Biblioteca del Congreso, son histórica y estéticamente relevantes, como para preservarlos en un archivo. Sin embargo, las animaciones que vamos a ver más adelante van a necesitar algo más. Muchas de las obras que hemos visto no se caracterizan especialmente por tener la más compleja de las escrituras. Tienen una huella como precursores y como obras que han plasmado una influencia que muchos que vienen después de ellas van a seguir. Sin embargo, a partir del puesto 90, vamos a tener un esfuerzo verdadero en la escritura de las obras. No estoy diciendo que la escritura de los que acabamos de ver no esté a la altura. Sin embargo, la escritura va a ser un tema predominante a partir de este momento. Vaya. Bueno, gracias por haberme tenido paciencia y haber llegado hasta acá. Este es un tema del cual necesitamos hablar. La Rolling Stone está cansada de sacar sus listas de mejores álbumes, mejores cantantes, mejores bandas de todos los tiempos. El cine siempre se ufana de las 100 mejores películas de la historia. Hasta existen otras listas menos conocidas como el cine hecho fuera de Gran Bretaña y Estados Unidos. También además tenemos que darnos cuenta de que nosotros, los amantes de la animación, necesitamos tener nuestras propias listas. No solamente como podría decirse en la cultura internetera y de los memes, ser elitista y ser rancio, poner mis gustos encima de los de alguien más. Lo que quiero hacer en esta encuesta no es un ejercicio elitista. Es el tipo de cosas que necesitamos en el medio. Es algo que está muy presente en la madurez que se exige de una época en la cual exigimos más de la animación. Y quiero a través de este esfuerzo ver cuál es nuestra vara de calidad, cuál es ese rumbo al cual hay que seguir. Bueno, entonces, dicho lo dicho hasta ahora, vamos entonces a dar por terminado este video y agradeciéndote inmensamente que me hayas acompañado hasta acá. Muchas gracias por todo. Se despide Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, cuídate mucho.